tenido también la posibilidad de poder trabajar en algunos GAT parroquiales, y también estoy ahorita como la parte como consultor. Entonces para mí es un gusto poder trabajar desde el tema ciudadano, involucrarme también con el tema parroquial, cantonal y provincial, que me ha dado esta experticia de estar aquí el día de hoy. Por eso precisamente hemos invitado a Fidel, gracias a toda esta trayectoria que enriquece el conocimiento desde los diferentes espacios que ha ocupado Fidel. Porque una cosa es ser ciudadano, otra es ser técnico, otra es ser funcionario, pero Fidel, en este caso, ha ido amalgamando todas estas oportunidades, estos espacios en los que él ha estado, ha representado, ha trabajado, para que podamos hablar de participación ciudadana. Y quisiera, Fidel, saber para usted y para quienes nos están escuchando, ¿qué es la participación ciudadana? ¿Por qué? Está consagrada en la Constitución, en la ley orgánica. Ahora mismo tenemos una confusión, probablemente nos dicen es que ese Consejo de Participación Ciudadana no sirve. Quisiera saber un poco, Fidel, cuál es su criterio respecto de esto y qué les podríamos decir respecto del Consejo de Participación Ciudadana. Sí, para mí, primeramente, el tema de la participación ciudadana es un derecho que está establecido en la Constitución. Tenemos también en la Ley de Participación Ciudadana, tenemos también en los Códigos de Planificación y Finanzas Públicas, y ahorita lo están regulando, sea como municipios a través de lo que son las ordenanzas, y los gobiernos provinciales dentro de sus resoluciones, al igual que las juntas parroquiales. Yo creo que el tema de la participación ciudadana se ha vuelto justamente en un ejercicio de la participación del ciudadano para involucrarse en la toma de decisiones del sector público, ¿sí? Entonces vamos viendo que el ciudadano ha tenido un poco de educación. Yo lo mencioné hace un poco de educación. Somos muy pocos los ciudadanos que están interactuando, y justamente eso ha llevado a que algunas autoridades no lo vean tan bien, sino más bien lo vean como que es la persona que está siempre llevando la contraria, cuando es diferente. Yo les he mencionado a algunas autoridades, digo, si la autoridad trabaja de la mano con la participación ciudadana, se va estableciendo en la toma de decisiones y en la construcción de lo que vaya a ser un territorio local. El aporte que se hace desde la ciudadanía con su visión se convierte en un asesoramiento gratuito para las autoridades, que desde ese punto deberían realmente mirarlo, y desde la ciudadanía considerar que es un aporte que se hace también de manera cívica para el desarrollo de los territorios. Y antes de entrar a los ejercicios de participación ciudadana, Fidel, me gustaría conocer su criterio. ¿Qué pasaría si es que en la consulta popular que se va a realizar el próximo 16 de noviembre gana el sí? Y es casi un hecho que en la redacción de la nueva Constitución lo que se va a proponer es probablemente la eliminación, ¿no es cierto?, de esa función para quedarnos con las 3 funciones más conocidas. Así es. ¿Perderíamos entonces ese derecho a la participación ciudadana, o habrán otros modelos que se deberán ir adaptando en la Constitución, no considerando como un poder, sino la participación ciudadana como este espacio para que se pueda tomar decisiones, para que se pueda contribuir a la toma de estas decisiones, y algo que es muy importantísimo, el control social? Así es. Yo creo que, bueno, el Consejo de Participación Ciudadana en sí viene a ser un ente, viene a ser un poder del Estado, pero en sí el tema de la participación ciudadana está contemplado en la Constitución. O sea, no vemos nosotros una pérdida porque desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana, se va a desaparecer estos procesos de participación. O sea, eso sí nos falta, creo que, un poquito de educación o aclararles a la gente, porque a veces la gente dice, desaparece el Consejo de Participación Ciudadana y vamos a eliminar, le hablo de los consejos de planificación local, asambleas ciudadanas. No, eso está contemplado en la ley, está contemplado en las normativas legales, y eso se irá ejecutando. Más bien, el Consejo de Participación Ciudadana más bien ha venido a ser un ente de apoyo
para estas asambleas, le hablo de las asambleas cantonales, asambleas parroquiales, porque ha venido a ser el ente que da el asesoramiento, da las inscripciones, y en todo caso, si es que llegara a desaparecer por una decisión que lo tomemos, pero yo creo que la ley está contemplada y esto se va a mantener. Más bien estamos tratando de que se pueda ir reforzando estos procesos de participación ciudadana, tomando en cuenta, por ejemplo, el tema parroquial a través de sus propias políticas públicas. Ellos ahorita están construyendo sus propias resoluciones, están construyendo ya sus consejos de planificación, donde, por ejemplo, tenemos los 3 representantes y vamos viendo que más bien se ha ido ampliando. Las asambleas generales que lo realizan desde el tema parroquial, desde el tema cantonal, por ejemplo, la provincia que maneja el nuevo modelo de gestión, los parlamentos gente, agua, trabajo. Entonces vamos viendo que se ha fortalecido. Yo creo que la provincia de Tungurahua sí ha comenzado su proceso de participación ciudadana hace muchísimos años, y ese es el que se está construyendo mejor. Hemos tomado ese ejemplo mejor a veces de visitar, por ejemplo, las provincias de Cotopaxi, Chimborazo e Indicales, cómo se está construyendo los procesos de participación ciudadana. Efectivamente, Fidel, y es bueno que escuchemos los ciudadanos desde otro ciudadano con mucha trayectoria en lo que es hacer ejercicios de participación ciudadana y desde sus diferentes niveles técnicos también, el hecho de que esta participación ciudadana, que es un derecho que tenemos, que está consagrado en la Constitución, no se va a perder. Es probable que, claro, por las cuestiones, no digo políticas, politiqueras, se haya hecho un mal uso probablemente de lo que significa el Consejo de Participación Ciudadana, pero todos los mecanismos que están contemplados para ejercer estos derechos, tanto de participación cuanto de control social, realmente son efectivos y hace que los ciudadanos podamos estar atentos a lo que hace la autoridad. Pero aquí viene el problema, diría yo. El problema, ¿por qué? Porque los ciudadanos no nos educamos lo suficiente para entender cuáles son nuestros derechos, porque a lo mejor las obligaciones las sabemos y a veces las incumplimos. Y ahora, para entrar en sí a qué significan los procesos y cómo se realizan, Fidel, hacía usted mención de este modelo exitoso que inició como nuevo modelo de gestión por allá por el año 2001 con el exprefecto Fernando Naranjo a la cabeza, y recuerdo que nos organizamos inicialmente, recuerdo muy claro, en el Colegio Ambato, para definir a qué eje nos distribuíamos. Cada uno decidió a qué eje quiero ir para empezar a trabajar. Agua, trabajo, gente, y luego se fueron implementando los diferentes grupos de interés. Y en estos nos convertimos en un modelo, como bien ha mencionado Fidel, a punto que tras cámaras, antes de empezar este podcast, conversábamos y yo le decía, bueno, el artículo que consta en la Constitución referente a participación ciudadana fue desarrollado y propuesto dentro del espacio del gobierno provincial de Tungurahua, entendido como participación ciudadana, compuesto por estos ejes que ya he mencionado: agua, trabajo y gente. Por lo tanto, sí, Tungurahua tiene un avance importante y quizá esto es lo que nos ha permitido ir, como en efecto se empezó a trabajar, recuerdo, en el gobierno provincial, con los cantones, con las parroquias, con los diferentes ejes. Se desarrollaron las agendas productivas, las agendas de desarrollo y varias otras propuestas cuyos documentos reposan precisamente, porque esto no se trata solo de hablar, sino que cuando dejamos escrito las cosas están ahí. Un modelo que ha venido trabajándose durante todos estos años, y que no obstante voy a comentar algo que me preocupa un poco: el hecho de que, por ejemplo, desde la propia ciudadanía, todos nosotros que hemos hecho estos ejercicios durante ya casi 20, estamos por cumplir las bodas de plata en el gobierno provincial en cuanto se refiere a participación ciudadana, decía que existe un poco de preocupación en el sentido de que, habiendo hecho una propuesta, por ejemplo, al gobierno provincial, a la respectiva área de participación ciudadana, para poder desarrollar un foro ciudadano de educación, como otrora lo realizábamos,
por las iniciativas de diferentes personas, desarrollábamos foros, por ejemplo, ¿para qué? Y deberíamos estar haciendo ya esta propuesta, es que simplemente nos han dicho que están muy ocupados haciendo, entiendo yo, su trabajo en esa área de participación ciudadana del gobierno provincial. Un foro, Fidel, con el nombre de nacional, porque además que quisiéramos tener panelistas nacionales y locales. ¿Con qué objeto? Que nos puedan decir por qué votar sí o por qué votar no, con argumento, que no nos dejemos llevar simplemente de las narrativas o de si me cae bien él o el otro me cae mal, ¿no? Estos ejercicios son los que nos permiten venir con todo este conocimiento como el que tiene Fidel, para que nos diga qué es la participación ciudadana y cómo se realizan los procesos. Antes de entrar al presupuesto participativo, Fidel, porque este es el proceso más largo y el que permite desarrollar obras y preocuparse del aspecto social, ¿cuál es su mejor experiencia de uso de mecanismos de participación ciudadana? Queremos que eso conozca la ciudadanía. Mi estimada Neida, el tema un poquito de haber trabajado a nivel parroquial, cantonal y provincial, nos dio la experiencia de poderla poner en práctica. En algún rato nosotros conversábamos con Patricio Naranjo, que fue un funcionario del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y me hacía una pregunta y me decía: Fidel, tú estás colaborando, hacemos los presupuestos participativos, pero te hago una pregunta, desde tu espacio ciudadano, desde tu barrio, ¿cómo lo estás construyendo el tema de la participación? ¿Eres una parte activa o no? Entonces eso me dejó pensando mucho y tuve la oportunidad actualmente estoy viviendo en el Cantón Patate, radicado allá, y pese a ser de afuera, me reuní con los presidentes de los barrios. Queríamos nosotros conformar una preasociación. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la autoridad local no cumplía con algunos ofrecimientos para los barrios. Entonces venía la ciudadanía y, por ejemplo, llegaban en los meses de marzo, abril a reclamar las obras. Entonces ya nosotros veníamos ya trabajando en este proceso. Yo les decía que los presupuestos ya nosotros comenzamos a construir desde los meses de julio, desde el año anterior. Entonces si ustedes van a los meses de febrero o marzo del siguiente año, ya casi absolutamente no ganan nada. Es decir, un ciudadano que le va a pedir en el año siguiente al alcalde, alcaldesa, presidente de junta parroquial, prefecto, determinada obra que no consta en el plan, que no tiene el presupuesto, no tiene que enojarse con la autoridad. ¿Por qué? Porque no está planificado. Así es, y no entran, por ejemplo, dentro del ejercicio de la participación, que se denominaba el tema de los presupuestos participativos. Entonces ahí me tomó muy en cuenta en que revisé algo de la normativa, y justamente la Constitución nos habla que cualquier ciudadano puede tomar la iniciativa de poder construir una política pública. En todo caso, con un poco de conocimiento y más que todo con el apoyo ciudadano, construir el tema de una ordenanza. Entonces justo la ordenanza se llama ordenanza que regula la participación ciudadana de los procesos de transparencia y planificación participativa. Entonces, ¿qué contenía? Entonces aquí teníamos los espacios de las asambleas ciudadanas, los consejos de planificación local, teníamos el uso de la silla vacía, los observatorios, las audiencias, y lo fuimos puliendo. Sí, fue un proceso de alrededor de unos 2 años. Largo. Que nosotros ingresamos, las autoridades tenían una ordenanza que estaba caduca y siempre había algo que se iba trabando. Por ejemplo, nosotros visitábamos en algunas sesiones de consejo y les explicábamos a los concejales cuál era la iniciativa. A veces teníamos apoyo, pero como que a veces la autoridad se hacía para atrás y decía: no, es que le estamos dando mucho poder al tema ciudadano para que ellos comiencen a reclamarnos las cosas. Entonces yo sí me pasó algo medio raro cuando nosotros estábamos con talento humano y le decíamos cuál es el mecanismo para que la ciudadanía diga si se está haciendo bien o no las cosas. Entonces había un buzón de sugerencias
Y nos parecía raro que ya no funcionaba el buzón de sugerencias. Llamaron a la persona de talento humano y le dijeron, ¿por qué no está el buzón? Nos dijo, no, es que lo que pasa es que quienes hacen participación ciudadana no nos vienen a poner el buzón. Entonces, eso también me llamó la atención porque yo le decía, señor alcalde, ahí estuvo el abogado Bolívar Pungui, le decía, vea, una inversión de unos $200 o $300 el colocar los buzones, eso le va a ayudar a usted para que todo en caso la gente apoye. Entonces fuimos construyendo la ordenanza, nos tardó dentro de unos 2 años y aprobamos la ordenanza. ¿Cuál fue la esencia de la ordenanza? Y eso sí es lo bonito de poder llevar, que absolutamente dentro de esto de la participación ciudadana se nombraban unos 3 representantes ciudadanos, ¿sí? Que son el Consejo que de forman parte justamente, son los 3 representantes dentro del Consejo de Planificación Cantonal. Entonces, sucedía que estos 3 ciudadanos eran escogidos a simple dedo, es decir, mi amigo, sin un proceso de asamblea. Entonces ellos nos decían, o de elecciones, porque la ciudadanía tenía que reunirse la gente, conformar su asamblea y de ahí salir los 3 representantes ciudadanos para que le comuniquen al municipio. Estos son los 3 representantes ciudadanos. Que en unos casos se pueden denominar asambleas o ejes o sectores o como lo quieran denominar, pero son básicamente ciudadanos que representan a cada una de las áreas que ha definido la autoridad o la ordenanza. ¿Para qué? Para trabajar, como mencionábamos, por ejemplo, en el caso del gobierno provincial, agua, trabajo y gente. En el caso de Patate, ¿cuáles fueron esos sectores, áreas, ejes? La ordenanza se aprobó. Y antes de que, por ejemplo, la autoridad, la nueva autoridad llegue, porque pasaron alrededor de unos 2 años, nosotros, el dato que iban a elegir ellos, ya los 3 representantes ciudadanos, por una decisión ya más de la primera autoridad, nosotros dijimos, esos 3 representantes no tienen que tener una injerencia pública, sino más bien de los ciudadanos. Entonces nosotros llamamos a una asamblea de ciudadanos y de ahí salieron los 3 representantes ciudadanos. Entonces esos ciudadanos son los que están porque por eso se llama participación ciudadana. No puede ser el amigo de la autoridad porque me cae bien, para que pongamos un término sencillito, para que me acolite en mis decisiones. No, estos representantes ciudadanos son los que en efecto al ser, valga la redundancia, los representantes electos por la ciudadanía van a estar en constante comunicación con las autoridades y van a conocer ahora sí el proceso que se realiza de presupuesto participativo. Pero como decía Fidel antes de entrar al presupuesto participativo, porque es apasionante el tema del presupuesto participativo, mecanismos como estos, figúrense ustedes qué gran ejemplo, que los ciudadanos por iniciativa propia desarrollen el texto de una ordenanza. Cuando nosotros siempre pensamos que quienes tienen que hacer eso probablemente son casi siempre los señores concejales, que tienen la tarea de legislar y fiscalizar, pero que no obstante, cuando se requiere alguna normativa en este sentido, siendo ordenanza, las propuestas son realizadas por lo general desde el área técnica de alguna de las direcciones, para luego, pues obviamente, en conjunto con algún concejal, irle dando forma, pasar a la comisión y para que luego, claro, ya sigue ahí el proceso, ¿no? La respectiva autoridad. Pero ¿qué otro mecanismo, Fidel, ha sido como satisfactorio para los ciudadanos? Y cuando estamos hablando de Cantón Patate, estamos hablando en específico, pero esto es válido, es el general, podemos aplicarlo en cualquier localidad. ¿Cuál fue una gran experiencia, aparte de al hacer uso de un mecanismo, y cuál quizá no tuvo la misma satisfacción, Fidel, al hacer uso? Porque por lo general la gente se queja de la silla vacía, por ejemplo. Generalmente en la ordenanza estuvo establecido el tema de la silla vacía, la asamblea ciudadana, los observatorios, el tema de la veeduría, el tema de la rendición de cuentas y el tema del presupuesto. Entonces, claro, la gente a veces como que, es una cuestión que es ad honorem, sí, y a veces la gente se cansa. Es el apostolado de los ciudadanos. Es el tema del ciudadano cuando dice se cansa.
Yo, por ejemplo, en el caso de nuestros 3 representantes, yo tenía un poco de experiencia en este tema público y les apoyaba a ellos indicándoles, enseñándoles lo del presupuesto. La experiencia también que tuvimos ahí es, por ejemplo, el tema de la construcción de la rendición de cuentas. Normalmente, vean, es todo un año que trabaja este tema de la ciudadanía, porque ellos inician, por ejemplo, los primeros meses del año a elaborar el proceso de la rendición de cuentas. Entonces ahí es cuando nosotros nos reunimos con los ciudadanos y decimos, a ver, elaboremos las preguntas que vamos a hacerles a las autoridades, no solamente al alcalde, sino también a los señores concejales, a los señores miembros de las juntas parroquiales, para que ellos nos digan, a ver, dentro de cada una de sus comisiones, sabemos que el tema de los concejales no hacen obras, ellos realizan su papel de legislación y fiscalización, pero yo siempre me llevo algo y siempre les he dicho, ustedes dicen claro que no hacen obra, pero ustedes forman parte de la aprobación del presupuesto. Entonces ustedes también conocen la aprobación del presupuesto y ustedes saben lo que se va a hacer. Entonces también ustedes formaron parte de la aprobación. Por ejemplo, hasta el 10 de diciembre aprueban el presupuesto y lo saben en la rendición de cuentas. Entonces yo le pregunto en la comisión que le toca a él, a ver, usted está, por ejemplo, dentro de su comisión sociocultural, ¿qué proyectos ha vinculado con el tema de los grupos de atención prioritaria? Entonces, el de la comisión yo sí me ponía en todo caso a la expectativa. Por ejemplo, en el Cantón Patate, vean, y le tomamos como referencia porque a la final es un ejemplo, porque esto se puede replicar en algunos lados. Los días domingos hay una afluencia de turistas, muchísima gente de afuera. Claro, vamos a la espumilla, sobre todo. A toda la gastronomía. Pero cuando la señora del restaurante El Carbonero, un saludo. Nos atiende maravillosamente bien. Al frente de mire usted, publicidad gratuita, pero nos ha atendido siempre muy bien. Queda al frente de la iglesia, ¿no? Ah, sí. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando nosotros estábamos haciendo ese proceso de participación, les decíamos, por ejemplo, a la Comisión de Turismo, y resulta que justo en esta experiencia nosotros le preguntamos a la Comisión de Turismo cuántas políticas públicas construyó. Uh-huh. Y nos topamos que tuvieron 0 ordenanzas en la construcción del tema ciudadano o en el tema vinculado al tema productivo. Entonces, vean, ahí les decíamos a la gente, no es que el sector público está construyendo, les está dando las facilidades para que en todo caso se regule. El tema de movilidad, el tema de informalidad, todos esos temas sociales que le están afectando al tema del turismo, pero no está normado. O sea, ustedes desde la ciudadanía les estaban ayudando a crear una agenda legislativa. Así es. Básicamente, ¿no es cierto? A los concejales. Sí, porque en la rendición de cuentas nosotros les decíamos, a ver, ¿cuántas ordenanzas ustedes construyeron en este tema, por ejemplo, del tema productivo? Entonces nos topamos, por ejemplo, nosotros también formamos parte de ir a un acompañamiento, por ejemplo, en una ordenanza que estuvimos en el tema de predios. Como ciudadanos acompañamos todo el proceso de la ordenanza. Cuando se aplicó una ordenanza que incrementaba el tema del valor, nosotros hicimos uso de los mecanismos de participación para que se tome en cuenta la reforma a la ordenanza. Uh-huh. Alrededor, nos comentaba el alcalde, por ejemplo, que era solamente unas fallitas solamente de cálculos para que se haya incrementado, pero fueron alrededor de 7 meses para reformar la ordenanza de los predios. Entonces ahí nos damos cuenta nosotros el papel importante que puede jugar la ciudadanía en ayudarle a la entidad pública para reformar una ordenanza que en todo caso nos estaba afectando a todos los ciudadanos, mi estimada Neida. Fidel, en Patate se realizan procesos de socialización, si voy a construir una obra, o si, por ejemplo, como lo que ustedes realizaron, esta ordenanza, este proyecto de ordenanza, hacen la socialización para que el resto de la población conozca. Los 2 últimos años que nos han pasado ha sido un ejercicio donde nos llaman, por ejemplo, en una hora que no es la normal, por ejemplo, 10 de la mañana, 3 de la tarde, cuando la gente está trabajando, a lo mejor para que no vengan o no estén. Justo para que no vayan los ciudadanos. Entonces nos llamaban y nos decían, es el ejercicio del presupuesto participativo. Venía la gente y pedían las obras. Por ejemplo, yo decía, había un pedido de entre unas 50, 80 obras, pero yo le preguntaba al técnico, claro, le decía, ¿cómo usted metodológicamente, cómo prioriza? Usted puede priorizar las obras? Solamente usted está cumpliendo el ejercicio, mas no le está diciendo a la gente qué es lo que va a priorizar. Entonces eso llevábamos que, por ejemplo, se llegaba a octubre, cuando eran las fechas
que nosotros como ciudadanos emitíamos la resolución favorable y nos decía esto es lo que queda, pero no se tomaba en cuenta. Este año yo sí puedo indicar, se trabajó con el director de planificación y ahora en este año justo, ya casi los 2 últimos años que están ellos, ahí sí se llevó un proceso de priorización de obras, ¿sí? Entonces, conforme lo que la ciudadanía quería. Conforme lo que la ciudadanía les fue impulsando para que se haga el proceso. Bueno, porque además también hay que entender que desde la administración pues deben tener alguna obra, como se suele denominar, emblemática. Entonces hay que dejar esa parte también para que la administración pueda cumplir con esta, porque en la mayoría de los casos hay las obras que se han comprometido como más grandes y que son parte de las propuestas de campaña que se han realizado y que luego se convierten en parte de sus planes de trabajo. ¿Usted cree, Fidel, que en el Cantón Patate los ciudadanos, a través del trabajo que ustedes han desarrollado, con estos ejemplos claros de cómo, porque se necesita un acompañamiento de alguien que no se canse, y quien no se ha cansado en la participación ciudadana es precisamente Fidel? ¿Se ha mejorado la educación en Patate respecto de la participación ciudadana? Y creo que el último ejercicio que están construyendo de justamente la priorización del presupuesto que tuvimos casi a finales del mes de octubre, se vio ya un ejercicio donde la gente en todo caso respetó, porque vino el director de planificación y les indicó las obras que están de rastre, porque se les llamó a ellos a priorizar las obras del año 2026, pero resulta que la gente volvía a pedir las obras del 2024, 2025, porque siempre hay un arrastre de obras. Pero nosotros les decíamos, vea, ingeniero, para arrancar el presupuesto 2026, sería importante que usted nos diga las obras del 2025, si las obras del 2024, ¿qué cumplí, no cumplí? ¿Y qué no voy a cumplir? ¿Y qué no voy a cumplir? Porque la gente igual a la final le sigue pidiendo las mismas obras. Entonces sí hemos visto que la ciudadanía ha crecido, en todo caso ya está un poco más educada, pero siempre falta el tema del acompañamiento y el tema de la asistencia técnica. Yo en todo caso, con esta experticia, yo siempre he dicho, porque no toda la gente a veces es pasajero, porque los puestos, por ejemplo, como presidente de la Asamblea o como representante del Consejo de Planificación es pasajera. A lo mejor pase un tiempo. ¿El periodo de ustedes es de 2 años? Nosotros teníamos 2 años, estamos ahorita regulando el tema de los estatutos, el tema del reglamento, para que ya se quede conformada la Asamblea. Ahorita está inscrita la Asamblea dentro del Consejo de Participación, está amparada ya con una ordenanza. Yo creo que el tema de construir esa ordenanza a nosotros nos dio un poco de fuerza. Yo sí lo puedo mencionar, lastimosamente a la autoridad local no les gusta este tipo de cosas, porque dicen nos están reclamando o en todo caso están en contra de las obras. Yo le he dicho, vea, si viene dentro de las obras de un presupuesto participativo y la gente escogió eso, nosotros solamente somos unos veedores de lo que la gente priorizó. Nosotros no estamos, simplemente estamos revisando y simplemente estamos ahí para que se apruebe. Es que precisamente ese es el rol que debemos entender desde el lado ciudadano, porque también cuando hemos tenido la oportunidad de ser servidores públicos, que por cierto, yo siempre hago hincapié en esto, ser servidor público no es ser dueño del GAF, porque lamentable, o de la institución cualquiera en la que estemos laborando. Ser servidor público es un compromiso grande, porque su palabra lo dice, servidor, servir, tener paciencia, explicar. No todas las personas tienen el mismo conocimiento y eso es algo que necesariamente es lo que se debe hacer. Y decía Fidel, ¿qué pasa, por ejemplo, si es que un ciudadano no logra entender que la autoridad tiene priorizada una obra que es importantísima? Vamos a poner un ejemplo, necesitamos agua potable, pero vienen 10 barrios y me dicen los 10 barrios indistintamente que necesitan que pavimenten sus calles. ¿Cómo priorizo mi interés particular al interés general, que es el agua? Y claro, dentro de este ejercicio de participación de priorizaciones, nosotros decíamos, ahora se hizo, por ejemplo, una variante de ir viendo qué es la prioridad. Porque, por ejemplo, claro, la autoridad a veces por cumplir les dices que acá necesitamos una cancha, sí, necesitamos una cubierta,
Pero nosotros, por ejemplo, uno de los problemas que tiene Patate en general es la falta de los proyectos de agua potable. Entonces, claro, nosotros sabemos que para la construcción de un proyecto de agua potable, primeramente tenemos que tener el tema de los estudios. Entonces, claro, se invierte algunos recursos en el tema de los estudios para la construcción del plan maestro, pero todavía llevamos un proceso, todavía no están los estudios de agua potable, ahorita estamos priorizando, pero esa es una necesidad general, ¿sí? Entonces, claro, la gente ahí tiene que saber que no, y como un buen padre, nosotros les hemos dicho a la autoridad, tiene que ser un buen padre que va a destinar poco recurso, pero a veces nosotros vemos que la autoridad, por ejemplo, piensa que la obra de cemento a lo mejor es la que le va a permanecer, o a lo mejor es la que le va a hacer muy visible, pero hay necesidades básicas de la gente que son las prioridades. Por ejemplo, el tema del agua potable, el tema del alcantarillado, sí. Fundamentales. Muy fundamentales, que a veces están bajo el piso y no se las ve, pero eso es lo que hay. Nosotros, por ejemplo, el cantón es un potencial turístico los fines de semana. Absolutamente, pero hay uno de los problemas. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en época de invierno, tenemos los problemas de los derrumbes, de la captación del agua potable. No tenemos agua en el centro. Asimismo, cuando comienza el tema del verano, la sequía, no llega el agua potable y tenemos ese problema. Entonces, claro, nosotros vemos, por ejemplo, ahorita hay una prioridad a nivel cantonal, el tema del mejoramiento del tema de la zona central del parque, sí. Que es la zona turística, ¿no? Ahorita donde confluimos los turistas. Claro, lo van a, por ejemplo, hacer el mejoramiento, mi estimada Neida, pero el proyecto de agua potable no viene. Entonces yo les digo, ¿qué es lo que va a pasar cuando nosotros tengamos que hacer el proyecto de agua potable? Tendremos que volver a romper el tema del pavimento para después ahí construir el tema del sistema de agua potable. Y estas son las cosas que cuando tenemos las oportunidades, como la tiene Fidel, como la hemos tenido algunos de nosotros, de conocer cómo funcionan las instituciones, nos preguntamos sencillamente, a ver, ¿y por qué si tiene que hacer una obra, la empresa eléctrica, la EMAPA, el respectivo GAF, ¿por qué no se ponen de acuerdo en los tiempos y en lugar de estar rompiendo, como dice Fidel, el pavimento, causando problemas de polvaredas y sobre todo de volver a cerrar, por ejemplo, calles y más? ¿Por qué no se trabaja interinstitucionalmente con las planificaciones? Eso nos daría un gran bien, Fidel. Sí, porque yo creo que, por ejemplo, es un trabajo, y ahí sí va el tema de un trabajo más entre instituciones, un trabajo interinstitucional, manejando el tema de sus competencias, por ejemplo, lo del gobierno provincial, que les está ayudando con el tema vial, sí, a nivel fuera del casco urbano. El tema municipal, el tema de agua potable, el alcantarillado, por ejemplo, lo que usted nos menciona, el tema de la luz, sí. Pero ahí, por ejemplo, la gente va a perder mucho el rato que, por ejemplo, comiencen a hacer la reconstrucción del centro y después de algún tiempo tocará que venga el proyecto de agua potable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La gente tendrá, estos proyectos no duran un mes, a veces duran 2 o 3 meses, claro, o duran un tiempo, pero la gente se molesta. Entonces, eso es lo que a veces, por ejemplo, han pasado procesos de socialización actualmente, que se lo piensa, por ejemplo, hacer peatonal el centro cantonal, sí, pero la gente del centro se opuso, por ejemplo. Porque quieren que lleguen los carros de los turistas a la puerta. Así es. Y esa es una mala costumbre que tenemos los ciudadanos. Es un problema cultural, y cuando hemos conversado a veces con la ciudadanía, no me pongo yo, a veces tenemos, como usted lo mencionaba, cuando la iniciativa popular puede construir ordenanzas desde ahí, nosotros vemos que, por ejemplo, en mi caso yo tengo un poco de experiencia en el tema de planificación, pero por ejemplo hay gente que conoce de arquitectura, conoce de ingeniería civil, entonces ellos van sumando y les dicen a la gente, por ejemplo, hagamos el tema de la semi-peatonización de la zona urbana, pero por ejemplo no tenemos todavía lo que se complemente el tema del plan de movilidad, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, a pesar de que el Cantón Patate es un cantón muy pequeño, tiene una avenida principal, pero las calles aledañas están todavía sin ser utilizadas. Por ejemplo, no tenemos el tema de parqueaderos. Ahorita con el tema de inseguridad, la gente no es que la deja, toda la gente quiere dejar en la calle principal, que sea a la vista de todos, pero no estamos trabajando con la ciudadanía. Porque si nosotros comenzamos a conversar, por ejemplo, con el tema barrial, con el tema de los barrios, dijimos, a ver,
una de las deficiencias que tenemos, por ejemplo, en el tema de los barrios, es la falta de recursos económicos. Pero se me da una idea. Yo dijera, vea, señor de los barrios, nosotros les podemos ayudar a su barrio, pero ustedes fórmense internamente o dentro de la organización de los grupos de base o dentro de la ciudad, por ejemplo, eduquen o les damos para que sea zona peatonal o zona para que ustedes generen los recursos. Yo creo, vea, la gente va a decir con gusto. Claro, podrían hacer una especie de CIMERT, o sea, parqueadero, que claro, ahí sí debería estar muy bien regulado, pero eso podría hacer que no confluya solo en el centro del cantón este colapso que se produce en determinados momentos, sino hay que ir también pensando en los barrios hacia afuera. Y Fidel, entonces, una vez que hemos hablado de estos otros modelos, claro que no podemos profundizar en el tema de audiencias públicas, de sillas vacías, que son bastante importantes, porque si el ciudadano logra entender el poder que tiene de participar a través de estos mecanismos y que, por ejemplo, la rendición de cuentas, que es de control social, un mecanismo de control social, le permite también al ciudadano hacer las preguntas que decía Fidel. Yo les pregunto a ver y qué cumplieron y qué no cumplieron. Pero no se ha convertido la rendición de cuentas, Fidel, me refiero desde la parte de las autoridades, porque lo que queremos es que los ciudadanos puedan entender cuáles son sus derechos y cómo deben aplicarlos. No se ha convertido la rendición de cuentas en un show más que hace la autoridad para distraer la atención de los ciudadanos. Sí nos ha pasado. Creo que dentro de el tema del proceso de rendición de cuentas, que igual está dentro de este tipo de ordenanzas y dentro de este proceso de participación ciudadana, lo vemos que generalmente, por ejemplo, cuando hacen sus exposiciones de la rendición de cuentas, se ve muy bonito las fotografías que lo han hecho, pero cuando la gente le dice, a ver, dentro de tu plan de trabajo, propusiste el segundo año estas obras que hiciste. Entonces ahí es como que ya no le comienza a gustar o le comienza a molestar, pero más bien no es molestar, porque ustedes saben que dentro de una de las causales que tiene las causales o algo, un ejercicio, por ejemplo, el tema de la destitución de una autoridad es por el incumplimiento al tema del plan de trabajo. Entonces ahí, cuando se hace este ejercicio de la rendición de cuentas, se le informa o se le dice a la autoridad, por ejemplo, que no ha cumplido. Entonces ahí nosotros, por ejemplo, lo que le comentaba, les preguntábamos a cada una de las comisiones cuántas ordenanzas construyeron. Y la ordenanza, por ejemplo, la Comisión de Turismo me dijo, tengo 0 ordenanzas. Yo decía... O sea, no hizo su trabajo. No hizo su trabajo. O sea, a lo mejor, claro. A lo mejor fiscalizó, pero el trabajo de legislación no tuvo 0 ordenanzas. Y nosotros estamos viendo que, por ejemplo, es una ciudad turística, pero ahí en estos ejercicios de rendición de cuentas nos han dado para nosotros poder evaluarles y mandarles nosotros un listado de preguntas a ver qué pasó. Tal obra cómo está, en qué se quedó, dónde, por ejemplo, están guardados los materiales, porque han existido casos, por ejemplo, se hace un proyecto de adoquines y están guardados los adoquines dentro de... ¿sabes? Qué bueno conocer esto, Fidel. Patate, Pueblito Mágico, uno de los pueblitos, creo que fue el primero o el segundo pueblito mágico. Fue la denominación del primer pueblo mágico del primer pueblo mágico. Pero es que esto pasa porque hay ciudadanos como Fidel, educados y que saben qué preguntarle a la autoridad. Pero ¿qué pasa cuando la autoridad, claro, obviamente quiere que los representantes del Consejo de Planificación, que son estos 3 ciudadanos, quiere que sean sus amigos? ¿Para qué? Para que le aplaudan y no le pregunten nada. Si no le pregunta nada al alcalde, obviamente no le está usted preguntando nada al director de planificación, nada al director de obras públicas, nada a cualquier director, porque el alcalde es la cabeza visible, obviamente. Pero entonces allí hay una oportunidad que tenemos los ciudadanos en la rendición de cuentas, ¿no?, de hacer estas preguntas a las que se refiere Fidel, porque la rendición de cuentas no es un show artístico al que asistimos y escuchamos unas lindas promesas de lo que no se ha hecho y de lo que se va a hacer. La rendición de cuentas es efectivamente el trabajo realizado el año anterior. No es una visión de lo que la autoridad quiere hacer en el futuro, pero lamentablemente
Es así como se procede. Por lo tanto, cuando los ciudadanos nos empoderamos de nuestro ejercicio ciudadano, de nuestro derecho a hacer este control social, que es exigirles hacer una buena rendición de cuentas, miren ustedes todo lo que podríamos preguntar: dónde están los adoquines y qué se hizo y por qué no hay el avance de esta obra. Y no solo quejarnos en redes sociales. Creo que tenemos que pasar de ser espectadores a ser actores. ¿De qué? De la construcción de las ciudades, de las parroquias, de las provincias donde nosotros queremos vivir. Así es, justo lo que usted le menciona, estimada Neida. Yo creo que el ciudadano tiene que ser parte activa del tema de la administración pública. Yo sí menciono, el tema de una autoridad no es el ciudadano que le aplaude y le diga todas las cosas lo estás haciendo bien. Yo creo que, por ejemplo, si alguien me dice, sabes que tienes algún error, yo lo voy a tratar de corregir, pero si hay estos ciudadanos que a lo mejor lo mencionan y saben que podemos hacer algo o se puede corregir o se puede proponer, yo creo que ahí se va haciendo ese juego entre el ciudadano y entre el tema del sector público. Pero hemos visto las muchas deficiencias a veces en el sector público. Hemos tenido la experiencia de poder trabajar también en el sector público y a veces, claro, se le decía al ciudadano, esto lo vamos a hacer, y el ciudadano, claro, decía, si me beneficia, bien, no hay ningún problema, pero nosotros no estamos reclamando. Ahora me ha dado la posición de vuelta, ponerme al otro lado e indicarle al ciudadano, decir, vean, construyamos, eduquémonos. No estamos nosotros para decir, esta obra no se ejecuta. Si la mayoría de ciudadanos lo tomaron la decisión, nosotros tenemos que respetar. Yo digo, por ejemplo, el Consejo de Planificación Cantonal, que por ejemplo lo menciono, por ejemplo, está conformado por el alcalde, ¿sí? Está conformado... El consejo como tal. Claro, el consejo cantonal. El Consejo de Planificación Cantonal está conformado primero por la máxima autoridad del alcalde, está conformado por un concejal, un representante de los concejales, ¿sí? Están conformados por 3 técnicos, ¿sí? Entonces ahí vienen los directores, ¿sí? Por lo general el de planificación, el de obras públicas, administrativo. Y sí, ahí tenemos, por ejemplo, un representante de las juntas parroquiales, ¿sí? Y tenemos los 3 representantes ciudadanos. Entonces yo les mencionaba, yo decía, por ejemplo, si ustedes están mencionando y eso a lo mejor pueda llegar, y justo comenzábamos en estos días, si nosotros nos damos cuenta son alrededor de 9 o 10 personas que votan, ¿sí? Exactamente. Si nosotros nos estamos dando cuenta, los 3 ciudadanos, por más que el ciudadano no quiera, tienen la mayor decisión el tema público. Y eso me estaba dando cuenta, y a lo mejor voy a caminar para ver si a futuro puedo alguna reforma para plantear en la mesa, sea en el tema asambleísta, para que vean que a lo mejor se puede hacer a la par, que podamos nivelar ese número de personas, porque en todo caso los 3 ciudadanos no van a competir con los 7 y siempre el presidente será el alcalde o alcaldesa y tiene el voto dirimente. Así es. Pero sí creo que es más saludable poder tener una hegemonía ahí, de alguna forma, y poder conversar, porque lo importante se trata de conversar, pero lo interesante es que también la autoridad, es decir, alcaldes, prefectos, presidentes de los GATS parroquiales y más, tengan esa apertura a la participación de la ciudadanía, y que no le vean al ciudadano que les está representando a los otros como un enemigo, porque lo que normalmente acontece, se dice, no, es que él ya quiere ser también candidato a concejal y por eso me está molestando. Esos son los, como dirían los abuelos, no, los cucos que ven donde no hay, porque no se ha entendido que hay ciudadanos como Fidel interesados en poder aportar con su conocimiento y con su experiencia al desarrollo de los espacios donde él se encuentra. Ahora bien, Fidel, el tema del presupuesto participativo es el proceso más largo. Así es. Luego viene tan largo como la rendición de cuentas, que se va construyendo en tiempos y tiempos, porque además hay que cumplir cronogramas. Presupuesto participativo, que es cómo pueden acudir a los ciudadanos, para que no digan, es que el alcalde hace solo lo que él quiere. Explíquenos, Fidel, desde el inicio hasta el final, hasta haber concluido, ¿qué? La obra. Así es. Bueno, el ejercicio del presupuesto, y decíamos, por ejemplo, yo mencionaba que casi ese labor de la participación casi nos lleva todo el año, y es ad honorem. Por ejemplo,
Llevábamos los meses de enero, febrero, marzo, abril, hasta más o menos concluir el proceso de rendición de cuentas, y no pasa muchos meses más para que ya comencemos ya a preparar el presupuesto participativo. Que debe estar aprobado hasta el 10 de diciembre. Que tiene que estar aprobado. Le voy a pedir un favor a Fidel, y es que vamos a retomar la intervención de Fidel, pero tenemos, nos dicen en control que tenemos intervenciones de la ciudadanía. Sí, buenas noches. Gracias a quienes se están conectando y dejando sus comentarios. Dani nos dice, ingeniero Fidel, saludos, mi querido y estimado amigo, un abrazo y bendiciones. Luis Obando, la ignorancia de los ciudadanos y la poca socialización de las leyes es lo que nos atrasa, y las autoridades piensan que nos hacen un favor y es su deber. Gracias por pelear por los derechos de los ciudadanos del Cantón Patate. Mensajes para Fidel. Fidel. Bueno, sí, muchas gracias también. Un saludo a los amigos. Es muy importante que, por ejemplo, la gente vaya conociendo, y la gente que nos está igual viendo, que nos han emitido los comentarios, también les agradezco mucho de lo que igual hemos estado construyendo. Entonces, justo para no perderme en la pregunta, retomamos. Entonces, nosotros acabamos los meses de mayo, arrancamos los meses de julio, donde nos reunimos, por ejemplo, nos daba un estimativo, el financiero nos da un estimativo, pero ahí, por ejemplo, ahí inicia ya el proceso de rendición del presupuesto participativo, que por ejemplo aquí en la provincia de Tungurahua es un ejercicio, yo sí lo menciono, puede ser uno de los mejores. En conversaciones que hemos tenido con diferentes personas, yo creo que debe ser uno de los ejercicios que a nivel nacional debe ser de los mejores, porque ya lo va construyendo, lo lanza la prefectura y se une ya con Agopar en representación de los 44 juntas parroquiales, ¿sí? Se reúne el Consejo de Participación Ciudadana y también los invitan a los municipios. Entonces, hacen un proceso de socialización, de poder. Es un ejercicio amplio en el gobierno provincial. Sí, alrededor, me imagino que se demoran alrededor de un mes, donde se van haciendo los procesos. Estos tres técnicos, gobierno provincial, técnicos del gobierno provincial, Consejo de Participación Ciudadana con Agopare, asisten a las reuniones de las asambleas generales, y ahí se van escogiendo, pero ya previamente, por ejemplo, un presidente de un barrio ya ha tenido una reunión previa con su gente y van haciendo un ejercicio previo mediante un llenado de una ficha. Entonces ahí saben, mi estimada Neida, qué le van a pedir al gobierno provincial en asunto de sus competencias, vialidad, por ejemplo, el riego, producción, le voy a pedir al municipio agua potable, alcantarillado, desechos sólidos. Y vuelven a hacer este mismo ejercicio, por ejemplo, con Agopare cantonal, vuelve a hacer el mismo ejercicio que ya mencionó Fidel, para solicitar y decir qué es lo que requieren del presupuesto en el municipio respectivo. Así es. Y entonces se van haciendo, por ejemplo, tenemos fechas. Yo, por ejemplo, esto arranca el 5, pero ahí nosotros, por ejemplo, el COTAD lo menciona, por ejemplo, en el artículo 421, desde el 418 nos estima ya el tema de las fechas. Por ejemplo, nos dice que hasta el 15 de agosto nosotros tenemos que ya tener ya más o menos ya qué es lo que se va a priorizar, hechos en asambleas. De ahí se arranca del 15 de agosto, nosotros tenemos al 31 de octubre para ya hacer vuelta el proceso de sus consejos de planificación, para que ellos respalden esta decisión de la gente y se vote dentro de estas personas que forman el consejo. Yo, por ejemplo, ahí sí destaco mucho, y a veces es la poca importancia, que a lo mejor, no sé si es poca importancia o a veces yo lo puedo llamar como una viveza. ¿Por qué? Porque el 31 de octubre nosotros tenemos que aprobar, en todo caso, firmar una resolución favorable, y resulta que las carpetas para analizar las partidas, porque yo sí me doy el tiempo de poder revisar con los otros dos ciudadanos y decirle esto planteamos. Justo en estas fechas que nosotros tuvimos en esta última aprobación, nos llamaron a nosotros el día 30, nos llamaron para que aprobemos el día 31. No les dan oportunidad de revisar la información. No hubo ni la posibilidad de poder revisar la información y emitir. Entonces, pero quizá ahí, Fidel, un ejercicio importante de saber un poquito de procedimientos es hacer que en las actas conste que cuando se trate de estos temas, por ejemplo, donde hay que revisar documentación que acontece en casi todas las sesiones, que se envíe con anticipación de por lo menos
48 horas los documentos, y quizá ustedes ahí tendrían la oportunidad de revisarle, ¿no? Aunque los números siempre son extensos y 48 horas, créanme que no da. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, estos consejos de planificación, por ejemplo, no están regulados, no tienen su propio estatuto, pero su propio podrían reglamento. pedir dentro Así del es. Consejo Cantonal. Sí, de planificación, ¿no? Hemos tratado un poco de pedir que se nos pueda dar información con anterioridad, pero por ejemplo llega el proceso del 31 y se acaba ya la resolución favorable. De ahí vuelta arrancamos un proceso ya en donde pasa al nivel legislativo, ¿sí? El nivel legislativo será el que analice y presente ya para que se apruebe, sea en 2 sesiones, sea a nivel parroquial, cantonal, provincial, y tenemos hasta el 10 de diciembre que tiene que ser aprobado. Entonces, yo creo que ese ejercicio que arranca en los meses de julio hasta el 10 de diciembre que se aprueba, es toda una serie de fases donde se está considerando el tema de la participación ciudadana, y yo creo que la gente poco a poco se va educando. Yo sí indicar que está mejorando el tema de la participación. Sí, y Fidel sabe, y por eso hace este ejercicio de educación con los ciudadanos, no solo del Cantón Patate. Me dicen que vamos en máster a un corte. ¿Continuamos? Continuamos. Llegamos a 1 hora. Llegamos a 1 hora. Mire usted qué lindo se hace conversar cuando hay temas apasionantes como este. Nos vamos a extender unos minutitos porque quisiera preguntarle a Fidel para finalizar. Fidel, todo este ejercicio de aporte que hace el ciudadano, ¿no? En el caso suyo, en el caso de los otros 2 representantes, en el caso de la asistencia de los ciudadanos que van a participar de este presupuesto participativo. ¿Qué sienten ustedes cuando, si solicitan cómo está la ejecución presupuestaria? Y pongo un ejemplo. Acá en Ambato, y Fidel, que está muy bien enterado, le gusta mucho estar enterado, obviamente, de lo que acontece en los respectivos municipios, porque vamos tomando modelos y más. ¿Qué sentiría Fidel si le dicen que apenas se ha ejecutado el 22% del presupuesto? ¿Cuál sería la reacción de Fidel, el ciudadano que es presidente de la Asamblea? ¿Cuál sería la reacción de Fidel, que es miembro de este grupo de representación de los ciudadanos? O sea, hago tanto esfuerzo para tener una tan baja ejecución presupuestaria, después de que yo peleo con los ciudadanos, tener más espacio, más dinero asignado al presupuesto participativo. Se nos ha dado el caso y se está viendo que, por ejemplo, lo que nosotros llevábamos, por ejemplo, desde el mes de julio hasta el mes de diciembre es un proceso largo de participación, y nosotros ya cuando comienzan a ejecutar desde el mes de enero, porque claro, los llevamos al año que se ejecuta del mes de enero al mes de diciembre, y está sucediendo. Nosotros vemos que, por ejemplo, hasta el mes de octubre vemos que se ejecuta el 40%, se ejecuta el 30%, ¿sí? Y vemos una ineficiencia que tiene. Y yo he dicho, en muchos de los casos se está viendo que un proceso, por ejemplo, del cambio de directores afecta muchísimo, pero yo creo que siempre va a venir de parte de la cabeza. Si la cabeza no tiene el tema de poder planificar la ciudad, de decir, vea, nosotros teníamos que ejecutar en tal trimestre, teníamos que ejecutar estas obras y no lo estamos. Hay una ineficiencia total del tema de la autoridad para decir, y que no le culpe solo al sistema de contratación pública, ¿no? Así es, porque a veces nos dicen, no, es que el proceso de contratación pública se demora 1 mes y medio. A veces llevamos el proceso de compras públicas, se nos cae el proceso, otro 1 mes y medio para el tema de la contratación, y así va sucediendo y se van quedando. Vean, por ejemplo, hay obras, y nosotros estamos viendo, llevamos el año 2025 y hay obras que se están arrastrando del 2023, se están cumpliendo del 2024, recién se están ejecutando las del 2025, vendrán las del 2026. Hay que tomar en cuenta, mi estimada Neida, que el proceso de el año 2026 es un presupuesto prorrogado. Efectivamente. El 2027 ya absolutamente nuevas ya no elecciones. Se tiene para hacer. Y entonces sí nosotros, o sea, nos lleva tanto, o sea, duele el ver que se lleva un proceso de participación ciudadana y la ejecución no se lo puede dar. Pero yo sí lo menciono. Ahora, creo que la ley, la orgánica, la transparencia, la información pública, vea, todo está ahí.
y uno es fácil como ciudadano, en todo caso que se le conoce, acceder a la información. Yo le prometo, ahorita, por ejemplo, en el cantón, que radico, por ejemplo, está ejecutado el 38%. Pero yo le apuesto que en los meses de octubre, noviembre, diciembre, ese presupuesto suben al 40, al 50%. ¿Para qué? Para poder contratar, ¿sí? Y decir, por lo menos, dejé contratado y voy a arrastrar o voy a allá ingresar o voy a dar los adelantos que en todo caso se dan en las obras, pero lo arrastro y no pierdo. Pero esos son los meses más fuertes. Eso es también, yo les digo, es fácil entrar al portal de compras públicas y vele, si no han ejecutado, por ejemplo, han ejecutado unos 8 procesos durante todos estos meses. Pero usted, mi estimada Neida, se va a dar cuenta que los meses de octubre, noviembre, diciembre están ejecutados 10, 12, 13 procesos para llevar, por decir, para arrastrar al siguiente año. Y eso ya no se llama planificación. Efectivamente, eso es lo que acontece. Y quienes hemos estado también en la función pública conocemos que el mes de enero es muerto. Así es. Entonces, por lo tanto, también digo que cuando estamos detrás de un micrófono y tenemos estas oportunidades, tenemos que decir las cosas como son, sin engaños. Por ejemplo, obligar a que en enero haya una ejecución presupuestaria que haya correspondido no a la planificación, sino alta, porque a veces lo que decimos es, está presupuestado el 100% y le divido para 12. Claro. Las cosas no funcionan así, porque enero es un mes muerto, porque las plataformas gubernamentales se abren recién a mediados de enero. Así es. Todas estas cosas son las que nos gusta ir comentando a la gente, a la ciudadanía. Pero sí, también decirles a los ciudadanos que si quieren que su ciudad mejore, su cantón mejore, su parroquia mejore, su barrio mejore, no es cuestión de quejarse. Hay que empoderarse, hay que educarse para que podamos hacer ejercicios de nuestros derechos y exigir a los servidores públicos, que son alcalde, directores, prefectos, viceprefectos y más, exigir que efectivamente hagan las cosas conforme los ciudadanos hemos solicitado, por algo se ha depositado la confianza en ellos, hayamos votado o no, son los representantes de toda la ciudadanía. Fidel, para concluir, ha estado muy interesante esta conversación, nos hemos pasado de la hora de conversación. Quisiera que nos deje un mensaje final. Le presto mi lupa para que les diga a quienes nos están mirando su mensaje final. Bueno, mi estimada Neida, yo creo que el involucrarnos en las decisiones públicas es muy importante. Yo creo que el tema un poco de poder leer un poco, de podernos enterar, de poder saber cómo la autoridad está haciendo o cómo están ocupando nuestros recursos públicos, porque a veces se dice, es que nos están ayudando y hay que agradecer. Es como siempre comparamos, ponemos esa comparación, es como que yo irme a un cajero automático y agradecerle por el dinero que me están dando. O sea, es mi dinero. A la final es mi propio dinero, pero yo sí creo que el ciudadano se va empoderando. Yo creo que los procesos de construcción de participación ciudadana son muy interesantes. Yo creo que el tema de la participación ciudadana nosotros lo hacemos desde nuestros hogares. Y yo siempre digo, por ejemplo, a veces cuando usted mencionó, cuando una autoridad me dice, claro, están haciendo los procesos de participación ciudadana porque van a ser los próximos políticos. Yo digo, por ejemplo, toda la gente la hace la política. Yo digo desde el hogar, vea, cuando tenemos una decisión con nuestros hijos, si la esposa está de acuerdo y el esposo está de acuerdo, eso es política, es votación y yo digo desde ahí. Entonces, agradecer a mi estimada Neida, yo creo que nos hemos llevado un poquito de tiempo, pero sí, indicarles a la gente que los procesos de construcción se deben normar. El tema de las asambleas, el tema de los presupuestos, a veces, claro, la gente, y yo digo, y sí lo menciono, a veces la gente dice, no, es que es ir a perder el tiempo, sí, nosotros como ciudadanos perdemos el tiempo, porque a la final dicen, hablan lo mismo, pero yo creo que no es a veces perder el tiempo. A veces cuando nosotros nos damos cuenta que cierta obra ha sido electa o en todo caso las autoridades eligieron hacer, por ejemplo, un parque central, hacer un proyecto de agua potable, es por la misma gente, porque la gente no participó en la construcción y cuando viene la autoridad que les dice, yo les invité, yo les mencioné para que ustedes participen. ¿Por qué me quejo si no participé? Así es, mi estimada Neida. Yo agradecerles por el espacio que hemos tenido. Yo creo que es
temas muy interesantes en los que la ciudadanía tiene que ir conociendo, y estaremos ahí muy gustosos de poder aportar las veces que podamos. Muchas gracias, Fidel. Gracias. Nos vamos a ver con seguridad en una próxima ocasión cuando tengamos que hablar de rendición de cuentas en específico. Y vamos quizá a poder evaluar rendiciones de cuentas de 2 que 3 autoridades. Sería bueno que podamos hablar de la rendición de cuentas del Cantón Patate, Ambato y la provincia en general, ¿no? Gracias a todos ustedes por haber asistido a este 8º episodio de Lupa Ciudadana. La próxima semana no se pierdan un tema tan interesante y apasionante como este. Vamos a estar hablando de bitcoins relacionados con la ciudadanía. ¿Para qué? Para que aprendamos en lenguaje sencillo. Nos vemos en Lupa Ciudadana la próxima semana, 20 horas, el próximo viernes. La política puede parecer un laberinto, pero con una lupa se ve todo más claro. En Ambato y en el Ecuador hay temas que se hablan y son de suma importancia, pero si no tenemos un análisis bien informado, corremos el riesgo de no empoderarnos y tomar decisiones desacertadas. Por eso se creó Lupa Ciudadana, un podcast que te acompañará todos los viernes a partir de las 20 horas y donde hablaremos de política en lenguaje sencillo. Acompáñanos. La política puede parecer un laberinto, pero con una lupa se ve todo más claro. En Ambato y en el Ecuador hay temas que se hablan y son de suma importancia, pero si no tenemos un análisis bien informado, corremos el riesgo de no empoderarnos y tomar decisiones desacertadas. Por eso se creó Lupa Ciudadana, un podcast que te acompañará todos los viernes a partir de las 20 horas y donde hablaremos de política en lenguaje sencillo. Acompáñanos. La política puede parecer un laberinto, pero con una lupa se ve todo más claro. En Ambato y en el Ecuador hay temas que se hablan y son de suma importancia, pero si no tenemos un análisis bien informado, corremos el riesgo de no empoderarnos y tomar decisiones desacertadas. Por eso se creó Lupa Ciudadana, un podcast que te acompañará todos los viernes a partir de las